El arte es la expresión de los más profundos sentimientos por el camino más sencillo. Albert Einstein. Bienvenidos a todos. Les saluda a los estudiantes de la Universidad Bolivariana del Ecuador del programa de profesionalización en educación. En este momento vamos a hablar acerca del manual metodológico para la enseñanza de ECA dirigido a los estudiantes de séptimo año de educación básica media, enfocado en la destreza de ECA con la codificación 3.2.15. Nuestro grupo es el número 7. Los integrantes de ellos son Carla Hidalgo, Johnny Jara, Daniela Posligua, Andrés Carlosama y quienes habla Joana Larín. La introducción de nuestro manual. Nuestro manual está dirigido hacia los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Unidad Educativa de Ciudad de Huaquillas, jornada matutina, localizada en el cantón Huaquillas, provincia del Oro. El objetivo principal de nuestro manual es promover en los estudiantes de la educación cultural artística y su enseñanza como un componente integral del artículo escolar para los estudiantes de séptimo grado. ¿Qué buscamos en nuestro proyecto? Desarrollar en los estudiantes las habilidades y competencias que le permitan expresar de una manera creativa, crítica, la comprensión de profundidad y patrimonio cultural a través de la destreza ECA 3.215, la cual nos indica que los estudiantes deben de ser capaces de contar historias a través de gestos o movimientos inspirados en diferentes formas de expresión como mimo, danza o dramatización. Nuestro objetivo general es proporcionar una herramienta didáctica efectiva para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura ECA en los estudiantes de séptimo grado, utilizando una dramatización como medio para explorar, comprender y valorar el patrimonio cultural del Ecuador, desde la perspectiva vivencial y creativa. Entre los objetivos específicos tenemos que nuestros estudiantes serán capaces de identificar contenidos relevantes del patrimonio cultural del Ecuador, incluyendo tradiciones, leyendas, festividades, mitos y personajes históricos, que sean adecuados para la enseñanza de séptimo grado de educación básica. También diseñar actividades y recursos didácticos que integren la dramatización como el eje central, permitiendo a los estudiantes explorar, interpretar y representar creativamente los temas seleccionados del patrimonio cultural ecuatoriano. También estimular el desarrollo de habilidades comunicativas y expresivas en los estudiantes a través de la práctica teatral, fomentando la expresión oral o gestualidad y la improvisación en los contextos de la representación de obras inspiradas en el patrimonio cultural del Ecuador. Antecedentes. Dentro de los antecedentes tenemos que la dramatización, contar historias a través de gestos, movimientos inspirados en diferentes formas de expresión. Estas prácticas han sido consideradas como herramientas efectivas para mejorar la psicomotricidad, la expresividad y la comunicación en los niños. Dentro del marco teórico, la educación cultural y artística, según lo que hemos estudiado y analizando el documento, va más allá de la alta cultura tradicional, abarcando diversas expresiones culturales como la música, danza, artesanía, medios de comunicación, entre otros. Se concibe como una forma de vida que refleja la identidad individual y colectiva en la contemporaneidad. El uso de lenguajes simbólicos en las artes ayuda a comprender la realidad y a encontrar soluciones transferibles a situaciones reales, promoviendo un aprendizaje significativo. Los símbolos culturales y artísticos fortalecen el sentido de pertenencia a una comunidad, generando vínculos positivos con la intuición escolar. Bloque curricular número 2, el encuentro con los otros.
Dentro de este tenemos la alteridad. Esta dimensión social y relacional se centra en la interacción y relación con personas diferentes a uno mismo, promoviendo la reflexión sobre la diversidad, la empatía y el respeto hacia los demás. La dramatización. Como argumenta la autora Sánchez Galá, 2007, la palabra drama proviene del griego que significa acción. La evolución del juego. El niño a través del juego, aprende las pautas de convivencia de una forma espontánea, satisfactoria y divertida. En el juego dramático se consigue promover la interacción, el autoestima, fomentar la tolerancia, asumir papeles a través del juego de roles. En el desarrollo de las actividades, como objetivo general del área de ECA tenemos explicar algunas características del patrimonio cultural tangible propio y de otros pueblos a partir de la observación y el análisis de sus características y colaborar en sí conservación y renovación. Dentro de la destreza de criterio con desempeño a evaluar tenemos contar historias a través de gestos, movimientos inspirados de distintas formas, de expresión, mimo, danza o dramatización. El contenido esencial es la dramatización del contrato de Cantuña. A continuación tenemos la actividad 1, exploración de la historia de Cantuña. Objetivo, familiarizar a los estudiantes con la leyenda de Cantuña y su significado cultural. Metodología. Lectura grupal de la historia de Cantuña. Discusión y análisis de los personajes, escenarios y eventos clave de la historia. Identificación de los momentos más dramáticos y emocionales de la historia. Actividad 2. Creación de escenas y personajes. Objetivo. Crear escenas y representar diferentes momentos de la historia del contrato de Cantuña, utilizando gestos y movimientos. Metodología. División de grupos. Los estudiantes deben dividir en grupos y se asignan diferentes momentos de la historia del contrato de Cantuña. Creación de escenarios. Los estudiantes crean escenarios para la dramatización, utilizando materiales como cartulina, papel pintado y objetos. Creación de personajes. Los estudiantes crean personajes para la dramatización, utilizando características físicas y de personalidad. Actividad 3. Dramatización de escenas. Objetivo. Utilizar los conocimientos adquiridos para dramatizar escenas clave de la historia de Cantuña. Metodología. Selección de escenas clave de la historia de Cantuña. Formación de grupos y asignación de escenas. Creación de guiones y ensayos de las escenas. Presentación de las escenas dramatizadas. Actividad 4. Análisis y reflexión. Objetivo. Analizar y reflexionar sobre la dramatización de la historia del contrato de Cantuña. Metodología. Análisis. Los estudiantes analizan la dramatización, identificando fortalezas y debilidades. Reflexión. Los estudiantes reflexionan sobre la importancia de la dramatización en la comunicación de la historia del contrato de Cantuña. Actividad 5. Presentación final. Objetivo. Presentar la historia del contrato de Cantuña utilizando gestos y movimientos inspirados en diferentes formas de expresión como mimos, danza y dramatización. Metodología. Presentación. Los estudiantes presentan su trabajo final, que incluye la presentación de la historia del contrato de Cantuña, utilizando gestos y movimientos inspirados en diferentes formas de expresión. Evaluación. Los estudiantes reciben retroalimentación sobre su presentación y su evaluación del producto final.
Conclusiones. Mediante la implementación de actividades de dramatización sobre los patrimonios culturales del Ecuador, los estudiantes han tenido la oportunidad de profundizar su conocimiento y aprecio por la riqueza cultural del Ecuador. Al involucrarse activamente en la representación de estas historias y tradiciones, han desarrollado una conexión más significativa con su patrimonio cultural. Siguiente conclusión, podríamos decir que la dramatización ha permitido a los estudiantes expresarse de manera creativa, imaginativa y artística a través de la creación de guiones, la preparación de escenografías y la representación de personajes. Han fortalecido sus habilidades de comunicación, expresión corporal y de trabajo en equipo. Conclusión número 3. Al vincular el contenido curricular con experiencias prácticas y emocionales, se han fomentado un aprendizaje significativo en los estudiantes, vivir de cerca las historias y tradiciones culturales, lo que ha facilitado su comprensión y retención del contenido. Como conclusión final, se puede destacar la diversidad cultural del Ecuador a través de la representación de diferentes patrimonios en las actividades de dramatización. Esto ha promovido la valoración y el respeto por las diversas manifestaciones culturales presentes en el país, fomentando la inclusión y la celebración de la diversidad. Adicional a esto, hemos presentado y hemos preparado unas recomendaciones para poder implementar el manual. Es importante que investiguemos y comprendamos la diversidad cultural presente en la comunidad escolar, permitiendo seleccionar patrimonio cultural relevante y adecuando las actividades a las experiencias y contextos de cada uno de los estudiantes. Además, creemos que fomentando la flexibilidad y la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, animamos a los estudiantes a explorar diferentes formas de expresión artística y adaptar actividades según sus intereses y habilidades. En el desarrollo también hemos buscado oportunidades para integrar la dramatización de los patrimonios culturales en diversas áreas del currículo, como la historia, geografía, lengua y literatura. Esto permite enriquecer la experiencia de aprendizaje promoviendo la comprensión integral de los temas tratados. También creemos que es importante aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles, como los videos, presentaciones multimedia y recursos en línea, para que las actividades cuenten con un valor agregado en la dramatización, ayudando a contextualizar los patrimonios culturales y a brindar una experiencia más inmersiva con nuestros estudiantes. Creemos también que es importante fomentar el diálogo abierto y la reflexión crítica sobre el patrimonio cultural del Ecuador, animando a nuestros estudiantes a compartir sus opiniones, experiencias y emociones durante este proceso de dramatización, brindándoles la oportunidad de reflexionar sobre el significado y la importancia de la cultura en sus vidas. Vamos a establecer vínculos con las instituciones culturales locales, como museos, centros culturales o grupos artísticos, para que, enriqueciendo estas actividades de dramatización, proporcionen a nuestros estudiantes experiencias auténticas de aprendizaje, invitándolos a cada uno de los miembros de la comunidad a participar como invitados especiales y a compartir sus conocimientos y experiencias con los estudiantes. Contamos con un anexo adicional en el cual se puede implementar el proyecto. Los invitamos a verlo y que puedan compartir con nosotros esta increíble experiencia. Cantuña, acogido por los franciscanos, aprendió las artes de la construcción de su tutor y amigo Fray Joropo, quien le enseñó además a leer y a escribir. Cierto día, un señor del cabildo llegó con un gran oro. Su Majestad, el rey desea que se construya la más hermosa de las iglesias. Cantuña podía hacerse cargo. Sí, yo construiré la más bella iglesia. Llenos de malas intenciones, el español impuso un plazo casi imposible de cumplir. Cantuña no se dejó amedrentar y asumió el reto. Sí, yo construiré la más bella iglesia de esta ciudad. Yo sé que lo harás bien, mi querido condiscípulo. Con todo el aprendió te ganarás el respeto de todos los habitantes. Pero algo más siniestro rondaba por el aire.